Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de Derecho Administrativo 1. Hoy vamos a hablar de los conceptos y relaciones del derecho administrativo con otras ciencias del derecho. Esta es una oportunidad importante para aclarar algunos conceptos que de alguna manera se entienden un poco difusos, porque el derecho administrativo es una ciencia que viene en desarrollo de hace algunos milenios, pero que para el resto de las ciencias es una ciencia del derecho joven. En ese sentido, hablaremos un poco de esos conceptos básicos e importantes que se deben tener en este particular. Veamos. Como una introducción, podemos indicar que el desarrollo de conceptos básicos preliminares del derecho administrativo, elementos históricos que sirven de soporte y clasificaciones del derecho fundadas en bases clásicas romanas, la evolución, la relación de la administración pública con el derecho y con las formas de ejercicio privado de la administración, los sistemas del derecho administrativo, la administración pública y la evolución del derecho administrativo, los principios y las fuentes del derecho administrativo son elementos importantes para determinar la base fundamental de esta clase. Así que les pido, observen cada uno de los elementos objetivos que vamos a mostrar en el día de hoy. Como paso preliminar de contextualización filosófica, histórica y conceptual de la rama del derecho denominada derecho administrativo, podremos diferenciar de manera clara el objeto de estudio de esta rama del derecho de las demás, no sin antes aclarar sus respectivas relaciones. Y de esta manera entender un poco cómo el derecho administrativo juega un papel fundamental de concepto y de cónclave en su relación con otras ramas del derecho. Es decir, elementos importantes del derecho se conjugan entre sí y uno de ellos es el derecho administrativo. Veamos ahora algunas definiciones. Según el diccionario Larousse, entre otras acepciones, define el derecho como el conjunto de leyes, preceptos y reglas que deben obedecer las personas en su vida social. También le da la connotación de ciencia que estudia las leyes y su aplicación. Ese es el concepto de derecho, según el diccionario Larousse. También podemos encontrar como definición de derecho en el diccionario de filosofía, definido en general como todo aquello que indiscutiblemente y sin vacilaciones acata una regla. Esta es una definición filosófica, donde el derecho erigido en ley es voluntad general expresada por un medio de cumplimiento obligatorio. Esa es una definición básica, conceptual y filosófica de lo que conocemos como derecho. Por otra parte, el diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanelas del 79 define derecho como, en sentido etimológico latino, el hecho de enderezar, dirigir o alinear, dice todo el mundo jurídico, positivo, histórico y doctrinal. Es decir, al tener claro el concepto de derecho, podemos entonces embarcarnos a entender, pues, qué es derecho administrativo o qué se conoce como derecho administrativo. Y ahí entonces encontramos algunos autores como Gabriel Rojas, que afirman el derecho es esencialmente uno, aunque se manifiesta existencialmente en varios. Es ahí donde se ve la ramificación de las ramas del derecho. Uno es el objeto de todo derecho, la realización de la justicia, que según Ulpiano es la voluntad firme y perpetua en dar a cada uno lo que le corresponde. El hombre desarrolla diferentes actividades en ejercicio de ellas. Afecta a otras personas y a su vez es afectado por ellas. Entonces, ya pasamos la concepción general de derecho a los derechos particulares. Existencialmente hay varios: comercial,
civil, laboral, administrativo, penal y otros. Como referentes históricos de las culturas antiguas, remontémonos a la época de los persas. En la época de los persas es archi reconocido el Código de Hammurabi. Es el más grande aporte de esta civilización al derecho y lo constituye como una codificación antigua. En el mencionado código se estructuraron las leyes y reglas no civiles, penales, laborales, sino que se definen relaciones entre gobernantes y gobernados. Definió reglas para desplazarse en el imperio, los contratos entre la administración y los administrados. Estas reglas jurídicas constituyen o estatuyen la responsabilidad entre las dos partes. Es aquí donde podemos iniciar a ver aquellos resabios históricos de lo que es la relación entre gobernantes y gobernados, que es la base fundamental de lo que se conoce como derecho administrativo. Siguiendo con los referentes en las culturas antiguas, entonces nos vamos a la cultura china. Antiguos escritores relatan la existencia de esta civilización que data de 1100 a 500 años antes de Cristo. En los escritos de Mencius y Zhou se conocen principios del comportamiento del imperio. Zhou establece un documento a manera de constitución en el que se registraron los servidores civiles del emperador, con tareas y deberes que incluyen funcionamiento del primer ministro, que estaban divididas en 3 secciones a saber: reglas en el manejo de los oficiales del rey, regulaciones para los departamentos de gobierno y métodos para gobernar el país. En fin, un sistema gerencial en la función pública. ¿Esto qué quiere decir? Ya desde épocas milenarias, esta organización civil y de gobierno, en el caso de la antigua China, ya comenzaba a regular ese concepto de relaciones entre los gobernantes, el emperador y aquellos súbditos, los gobernados. Siguiendo con aquellas estructuras antiguas, entonces nos encontramos con los romanos. Y cómo no hablar de los romanos, porque en ellos está basado mucho de nuestros estatutos de derecho. Los romanos hicieron una clasificación del derecho fundada en el objeto, desde luego, a sus costumbres y creencias, hasta el punto de construir expresiones como fas derecho sagrado, lex divina, jus es la obra humana, lex humana. La palabra jus se aplica al derecho en toda su integridad. No obstante, no sobra advertir que para que los romanos, en la antigüedad, la palabra jus no es más que un conjunto de reglas fijadas por la autoridad a las cuales los ciudadanos estaban obligados a seguir o a acatar. Los romanos establecieron una serie de codificaciones de obligatorio cumplimiento para los gobernados. A estas le llamaron jus, que en la antigüedad es la base de la conocida ley actual. En cuanto a las ramas del derecho, constituyen en esencia las ramas del derecho conocidas o las más conocidas, el derecho constitucional, una rama del derecho que tiene por objeto estudiar el Estado y sus relaciones. Es decir, el Estado y sus relaciones constituidas en un cuerpo jurídico llamado Constitución. Esa relación de los gobernados con las decisiones constitucionales, entonces está desarrollada en el derecho constitucional. El derecho penal, una rama del derecho que estudia el delito, el tipo penal, las penas y las medidas relacionadas con esta, y todas sus regulaciones para los ciudadanos. El derecho administrativo, que es nuestra materia, es la rama de derecho interno, que entre otras acepciones connota lo que tiene como objeto ser la rama que tiene por objeto la regulación de la administración pública, que obviamente adelante profundizaremos con más detalle.
De igual manera, existen las ramas del derecho privado, el derecho civil, que ve todo lo que tiene en relación las personas, los bienes, derechos reales, la familia, las obligaciones, los contratos y las sucesiones entre personas. La rama del derecho comercial, que establece todas las reglas de comercio entre los gobernados, y el derecho laboral, la relación entre empleador y trabajador. ¿Por qué es importante determinar estas relaciones y estos conceptos de derecho? Para poder encontrar la diferencia. Si observan, las reglas de derecho administrativo son las reglas de los gobernantes para con los gobernados. ¿Cómo se establece esa relación? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las maneras en que los gobernantes establecen esa relación con los gobernados? Y de esta manera llegamos al concepto de derecho administrativo. Partiendo de algunos conceptos en cita y desde un punto de vista más integrador, la noción de derecho administrativo exige su inscripción material y dinámica en el contexto de la administración. Es por ello que, entendiendo esta rama de derecho, debe ser en los siguientes términos. El derecho administrativo es la rama del derecho interno que regula y contiene disposiciones legales reglamentarias especiales para: 1. La organización, estructura y funcionamiento de la administración pública en sentido amplio. La prestación de los servicios a cargo del Estado de forma directa en colaboración con los particulares. El cumplimiento de todos los fines y cometidos del Estado a través de las políticas públicas y sus regulaciones, sectorizados, territorialmente, descentralizados, desconectados, y acciones de los servidores públicos que estas organizaciones constituyen. El régimen de derechos y garantías y obligaciones de los ciudadanos y el Estado en común. Los actos, contratos u operaciones de los apoderados judiciales, legislativos o administrativos y controladores según sea el caso, y que deben cumplir con la ley o los reglamentos que han enmarcado el Estado social o el derecho. Sistema de derechos administrativos. Los sistemas. En la historia reciente, el mundo jurídico se ha presentado en una gran dicotomía respecto al sistema al que debe someterse la administración pública. Sabido es que las grandes corrientes jurídicas vigentes en la actualidad del mundo occidental han tenido su génesis y desarrollo en el continente europeo. Nuestro sistema jurídico proviene de ese origen, especialmente el derecho administrativo francés, el cual se fundamenta en las lógicas y el enramado conceptual construido en el viejo continente. Por eso, hablemos un poquito de Francia. Indagando la razón de ser de nuestro derecho administrativo, observamos que este proviene del derecho francés, que corresponde a una determinada forma de entender la manera como se deben regular las relaciones entre los ciudadanos y el poder. El derecho administrativo francés fue forjado a través del análisis casuístico, que moldearon jurisprudencialmente umbrales y preceptos propios. Se consolidó como consecuencia directa de la transición histórica entre el pensamiento absolutista y el revolucionario liberal, y de las luchas de intereses entre las nacientes burguesías y la decadente monarquía. El monarca dejaba todos los conflictos civiles en manos de los jueces, cuyos cargos eran considerados propiedad privada y eran heredados a sus descendientes, configurándose como una aristocracia ilustrada independiente. Los jueces tenían a su cargo la función de registrar o cumplir las leyes del soberano. Sin embargo, como muestra el naciente poder de la aristocracia,
hacía caso omiso a varias disposiciones, especialmente las reformas tributarias de una monarquía al borde de la bancarrota, que iban en desmedro de los intereses de la burguesía. Recordemos el concepto histórico en el que ocurren estos hechos principales. La Francia de la monarquía en decadencia, el pueblo reclamando por impuestos injustos y desarrollos de políticas públicas en desmedro de sus intereses. Esto propugna por un cambio y lo recordamos a través de la Revolución Francesa. En ese momento, ese cambio produce políticas públicas nuevas. Es así pues que la realidad histórica de la nación francesa obligó a diferenciar las controversias provenientes de las labores privadas de los ciudadanos y de estos con el Estado, resultando por consiguiente inocuas las raíces del derecho romano o común, conllevado a la formación jurisprudencial de principios básicos del derecho administrativo, para ser entendido como un universo aparte. Es decir, todos los conceptos establecidos por el derecho romano involucraban que el derecho era visto como un todo. Las relaciones civiles eran iguales que las relaciones entre personas y las relaciones entre personas eran vistas iguales que las relaciones con el Estado, de personas con el Estado. Y todo era administrado por el mismo juez. Eso se vio como un concepto injusto. Y ese injusto vino a ser cambiado de forma progresiva a través de la casuística al establecer reglas nuevas para todo aquel caso que tuviese como partes a los ciudadanos y al Estado. Y es allí donde queda realmente establecida esa influencia francesa y las nuevas codificaciones que vinieron posteriormente y que hoy en día son la base de lo que establecemos como derecho administrativo en Latinoamérica. Pero también hay otras fuentes de derecho. El anglosajón. El rasgo definido de este sistema es el llamado common law, cuya traducción literal es derecho común, alimentado por las reglas de la experiencia que dicen que lo justo y lo que no es reforzado por las fórmulas expuestas en la solución de controversias en casos precedentes. La equidad y por estatutos donde se recrean dichos precedentes. En otras palabras, este sistema tenía su principal fuente en la costumbre, la cual, al ser pública, reiterada y uniforme, de ahí que carezca la Constitución escrita y el derecho no sea dinamizado por el legislador, sino por los jueces que forman jurisprudencialmente dicha costumbre. Si se probaba ante un tribunal ordinario anglosajón, el juez simplemente declaraba su existencia y la reconocía como fuerza imperativa vinculante. ¿Esto qué quiere decir? El common law era la fuerza de la costumbre. Si algo se hacía de una manera consuetudinaria, de forma directa, con afectación a las partes en cuestión, entonces era llevada ante el juez. Y si el juez fallaba a favor de dicha costumbre, entonces era establecida como jurisprudencia y formaba a ser parte de la legislación en cuestión. En ese sentido, el common law aporta al derecho administrativo ese concepto donde la costumbre tiene su validez importante en cada uno de los preceptos que se van desarrollando a medida que se enarbolan los preceptos de derecho. También tenemos, dentro de otros de los preceptos e influencias para el derecho administrativo, el derecho norteamericano. En este sistema le entregan a los particulares
la potestad de solucionar sus diferencias. Y si ello no ocurre, el Estado puede directamente establecer sistemas arbitrales que coadyuven a la solución de las controversias y a los jueces dirimirlas. Previa consulta de los jurados. Allí prima la solución directa. Este sistema norteamericano establece un concepto real de solución primaria del problema. Es decir, la potestad de solucionar está en los propios administrados. Y el Estado lo único que establece es un árbitro, un mediador, alguien que dirime la diferencia y se apoya en un jurado de ser necesario. En ese sentido, también existe una influencia importante del derecho español, el español castizo, el de España, con aportes del sistema francés, el cual de las mismas premisas básicas anteriormente descritas, teniendo como única diferencia en su formación histórica el hecho de que siempre fue lo contencioso administrativo una justicia delegada, es decir, siempre tuvo en sede a los jueces, en razón a la importancia que tenían los abogados para tratar los temas de la corona española. La importancia del juez y de la relación de los derechos de la corona española marcó principalmente la manera como se desarrolló esa relación entre administrados y administradores en la época del gobierno de la monarquía española. En ese mismo sentido, también queda determinado como una influencia hacia ese derecho administrativo que también practicamos a nivel nacional. Es importante para determinar de alguna forma lo que es necesario para ir desarrollando esta clase de la mejor manera posible, que dejemos claro cuáles son las fuentes de derecho. Esas fuentes de derecho las podemos clasificar en fuentes directas, inmediatas y normativas, o en indirectas y no normativas. Las fuentes directas, inmediatas y normativas son la Constitución, la ley, los decretos del presidente de la República o de cualquier autoridad pública. Las fuentes indirectas, no normativas, son la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la costumbre, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la ley, que es un concepto que veremos más adelante. Es importante que estas fuentes del derecho estén bien claras y definidas, pues será parte del desarrollo de preceptos básicos que estudiaremos en el desarrollo de la materia. El derecho administrativo y otras ciencias. El derecho administrativo y el derecho constitucional. El derecho administrativo nace en el derecho constitucional, ya que en un Estado democrático todos los organismos públicos, las normas que lo fundamentan y las funciones y actividades que la administración pública realiza tiene su origen constitucionalmente. El derecho administrativo y el derecho internacional. El Estado, ya sea dentro o fuera de su territorio, cumple con actividades administrativas. Para eso, contempla sus propios órganos acreditados en el exterior, embajadas, consulados, que también cumplen actividades administrativas. Si observan, tanto en el derecho constitucional como en el derecho internacional, hay una clara influencia hacia el derecho administrativo. El primero, el derecho constitucional, es la raíz del derecho administrativo, porque ahí están las reglas fundamentales y básicas que no pueden ser contrariadas por leyes o decretos en función del principio de legalidad. Y en el caso del derecho administrativo y el derecho internacional, es el brazo internacional de las políticas de gobierno desarrolladas a través de los consulados y embajadas a nivel mundial. Y de esa manera cumplen con una función pública y el desarrollo de actividades hacia los gobernados. Como ramas del derecho adicionales en relación al derecho administrativo tenemos el derecho civil. La relación nace en los asuntos de las personas naturales,
los actos jurídicos, los contratos, regímenes legales privados, las obligaciones, la prescripción, indemnizaciones, y todos están vinculados al derecho administrativo, porque de alguna manera cada uno de esos estados expresa de alguna forma una relación para el yo gobernado. Por ejemplo, si por alguna razón se requiere la prescripción de una condición jurídica, esa prescripción puede estar relacionada con un acto administrativo de alguna institución en particular. Y por eso hay una relación intrínseca entre ese concepto civil entre personas y su expresión como derecho administrativo al tener algún acto administrativo relacionado con este. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando usted llega a un contrato de compra-venta sobre un título de propiedad, el Estado registra esa nueva propiedad como parte de un acto administrativo que emerge de esa manifestación de voluntades en un contrato civil. Existe allí una relación perfectamente alineada con el derecho civil y el derecho administrativo. El derecho procesal civil. La administración desarrolla sus actividades mediante procesos y procedimientos para llevar a cabo demandas administrativas, resoluciones, imputaciones, ejecución de resoluciones administrativas, las cuales pueden ser cuestionadas en procesos contenciosos administrativos. Y todo forma parte de procedimientos civiles entre personas, o por lo menos se desarrollan en su nacimiento desde ese perfil. El derecho administrativo también se relaciona con el derecho penal. La legislación penal existente expresa normas referentes a delitos contra los deberes de función y deberes de profesionales contra la administración pública. Es decir, la verificación del comportamiento del servidor público establece de manera clara y tangible un régimen disciplinario administrativo que tiene sanciones administrativas a través de la falta, pero son vinculantes en su resultado porque toda aquella falta que de alguna manera sea contraria a la administración pública devendrá entonces en un proceso penal por ser delito. Así que esa relación existe perfectamente también entre el derecho administrativo y el derecho penal. El derecho administrativo y el derecho tributario. El derecho tributario tiene cercana vinculación con el derecho administrativo y se abre paso a paso como especialidad en materia tributaria, con incidencia en la vida económica del país, los presupuestos y la administración pública. Es decir, el derecho tributario verifica, estudia todas aquellas situaciones relacionadas con la base de imposición fiscal por parte de los gobernantes y que se desarrollan a través de actos administrativos que a la larga pueden ser inclusive demandados en contencioso administrativo de ser casos de vulneración a las garantías individuales. En ese sentido, hay una clara relación entre el derecho administrativo y el derecho tributario en su regulación. De igual manera, existe una relación entre el derecho administrativo y el derecho registral y notarial. El derecho registral y notarial forma parte de los entes públicos y constituyen la organización jurídica del Estado al servicio de la colectividad y de la administración pública. Es el brazo registral y por ende ese registro se establece de alguna manera como parte de un acto administrativo con perfecta relación con el derecho administrativo. El registro de la propiedad inmueble y garantía del derecho inmobiliario, registrando los derechos reales sobre inmuebles y dando publicidad a los mismos, los cuales tienen uso y finalidad en la administración pública. Bien, queridos estudiantes, hemos querido de esta manera brindarles conceptos básicos sobre lo que representa el derecho administrativo, su relación histórica con las diferentes ramas del derecho, su relación también con otras fuentes del derecho administrativo y su relación
consuetudinaria con otras legislaciones de otros países y que con el paso de los años han ido enriqueciendo y fortaleciendo su desarrollo, principalmente haciendo un énfasis en la relación del derecho administrativo con el derecho francés y su desarrollo histórico de la época. Hemos querido sentar la base de esta forma, pero recuerde siempre que la base del estudio de esta materia siempre estará en su esfuerzo de investigación, para lo cual le pedimos siempre estar pendiente de sus asignaciones. Muchas gracias. Se despide de ustedes el profesor Oliver Batista.